De esta manera vamos a hablar de lo que es la secuencia didáctica para la comprensión lectora. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar de lo que es la lectura, la oralidad, la escritura, la interpretación y el vocabulario. Pero para eso es importante saber el concepto de qué trata cada uno y entender y comprender que lo que es la lectura, la oralidad, el vocabulario son interrelaciones, se relacionan entre sí. La lectura es el proceso de comprensión que utiliza el individuo para poder de esta manera almacenar todo tipo de conocimiento y poder comunicarse. Son soportes que se lo puede hacer de manera a través de códigos, que es lo que hoy por hoy es el lenguaje. El individuo va captando todo tipo de saber, de conocimiento que lo es extraído a través de la lectura, lo decodifica y aprende del mismo. Leer implica pronunciar las palabras correctamente, escrita, identificarlas, comprenderlas, analizarla. A nivel textual, la lectura es leer un texto y sacar lo importante del mismo. Por eso existen distintos tipos de lectura: la lectura recreativa, la lectura superficial y la lectura braille. La lectura recreativa es aquella lectura que se utiliza como método de entretenimiento. La lectura superficial es la lectura que se realiza de manera rápida para poder entender y comprenderlo. Por ejemplo, cuando se realiza un texto, subrayar lo más importante o sacar lo más importante y leer lo mismo. Y la lectura braille es aquella que se utiliza de manera lectoescritura y se lo percibe a través del tacto. Lo utilizan principalmente las personas no videntes. Cuando hablamos de alfabetización, el primer instinto es relacionarlo con el alfabeto, saber leer y saber escribir. La escritura es considerada una transcripción de la oralidad a través de dos sistemas: el sistema pictográfico, que es conocido en Oriente, y el sistema alfabético, que es utilizado en Occidente. La alfabetización siempre fue el acceso al conocimiento si lo tomamos desde el punto de vista del humanismo. Lectura reflexiva. La lectura reflexiva implica obtener de un texto un mensaje, una enseñanza y reflexionar sobre el mismo. Lectura informativa, como su título lo menciona, es justamente leer para informarse. Lectura musical implica saber leer símbolos que representan sonidos musicales. Tenemos además el tipo de lectura secuencial. Este tipo de lectura implica leer el texto de principio a fin sin ningún tipo de interrupción. Esto sucede mayoritariamente con los textos cortos. Siguiendo con el tema, vamos a hablar de lo que es la historia de la lectura. ¿Cuándo surge? Surge en la aparición de las escrituras en los años 3500 a.C., cuando se utilizaba la arcilla como método de poder graficar todo tipo de símbolos. Cuando la lectura, al pasar de los años, se fue complejizando, se leía en voz alta y en público, donde antes solamente podían acceder pequeñas partes de la población, pero al pasar el tiempo, en la antigua Grecia y en Europa, se lo hacía a través de los pensadores y monjes, los que podían acceder al mismo, pero lo podían expandir a lo que es al pueblo. La imprenta moderna, en lo que estamos hablando entre el siglo XV, permitió la difusión del texto, y ahí de esa manera también apareció lo que son los signos de puntuación: punto, punto y coma, punto y aparte, permitiendo de esta manera una mejor comprensión y una mejor interpretación. Se comenzó de esa manera a desarrollarse en forma individual, en forma silenciosa, en voz alta, en forma grupal, en lo que es a partir del siglo XIX, y hoy en día en nuestra actualidad se extendió en una gran cantidad de la población, en la que hoy todos tenemos esa posibilidad de acceder a la misma. Existe lo que es la lectura oral, la lectura puntual, la lectura como proceso, entre otras. La lectura oral se lee un texto de manera audible, como la palabra lo indica, y este tipo de lectura es fundamental en la etapa de aprendizaje. La lectura puntual se lee solamente los pasajes más importantes que nos interesan del texto. Y después la lectura como proceso es aquella que es muy importante utilizarlo en las primeras etapas de la niñez, entre los 5 y 6 años, donde se debe tener en cuenta lo que es el análisis morfológico, la parte sintáctica y fonológica, para que de esta manera se pueda desarrollar correctamente lo que es la lectura.
Sabiendo cuáles son los tipos de lectura, tendríamos que preguntarnos cuáles son los beneficios de la lectura. Entonces, podríamos afirmar que leyendo se fijan y se adquieren conocimientos. La lectura, además, es un proceso cognitivo beneficioso para la salud mental, emocional y social de las personas. Incluso aquellas personas que leen con frecuencia adquieren lo que se conoce mayoritariamente como el hábito de la lectura. La oralidad es la forma de comunicación más antigua que existe. Es producida por los sonidos que generan la boca y la garganta y percibida a través de los oídos. En la actualidad se considera oralidad al grito de un bebé recién nacido tanto como a una charla simultánea o el diálogo. Y cuando hablamos de interpretación, sabemos que proviene del latín interpretativo, que significa poder explicar o declarar todo tipo de significado, traducirlo de una lengua a otra o expresarse de diferentes maneras. Es la realidad de una manera personal o ejecutar o representar distintas obras artísticas. Es el hecho de que el individuo expresa todo su saber y sus conocimientos. Siempre escuchamos hablar de vocabulario, pero ¿qué es el vocabulario? El vocabulario es el conjunto de palabras que conforman un idioma o lenguaje. Ahí aparece lo que es el vocabulario activo y el vocabulario pasivo. El ser humano en sí conoce muchas palabras, algunas de ellas le es muy fácil poder hablarlas, producirlas, usar cotidianamente, otras apenas las conoce o apenas las interpreta. En este sentido consideramos que el vocabulario, ese léxico mental, es todo lo que nos va a permitir al individuo, al ser humano, al niño, al adolescente, al estudiante, al docente, poder acceder a un nuevo mundo de saberes. El vocabulario activo, o también considerado productivo, es aquel que me va a permitir a la persona emplear efectivamente todo tipo de palabra que le son totalmente conocidas, que le es fácil de pronunciar, que le es fácil de dialogar, que le es fácil de expresar. En cambio, cuando hablamos de un vocabulario pasivo, es un momento de transitar este tipo de proceso que puede espaciarse, que el aprendizaje va de un lenguaje a otro. Para finalizar, es importante saber qué es la secuencia didáctica. La secuencia didáctica se refiere al ámbito de la enseñanza, es comprender sucesivamente las actividades que tiene como fin. La secuencia didáctica tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Tiene características lineales. De esta manera se entiende lo que es la secuencia didáctica como una serie ordenada. Por eso dice la secuencia didáctica para la comprensión lectora. Debe ir todo como un hilo conductor. La lectura, la escritura, la oralidad, la interpretación y el vocabulario. Como lo hablamos al principio, tiene una interrelación, se relacionan entre sí. Por lo tanto, una lección completa o una parte de esta tiene la finalidad de ordenar y de guiar el proceso de la enseñanza, que de esta manera impulsa al educador. Son indicadas dentro de un proceso educativo sistemático vinculado a un organismo determinado.